Dios los bendiga, bienvenidos a esta cita, bienvenidos. Tenemos hoy una cita con el Señor, una cita con la palabra de Dios. Hay un tema muy importante el cual desarrollar hoy, así que le invito para que nos acompañe durante todo este espacio de tiempo. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar el poder y la presencia de Dios. El tema de hoy es muy bonito, muy importante, muy enriquecedor, y vamos a hablar del carácter de Cristo. Y lo invito para que nos acompañe en esta aventura de leer la palabra de Dios y permitir que Dios nos hable a través de su santa palabra. Les habla su pastor Antonio Ramírez, somos la iglesia Centro Misionero de la ciudad de Santa Marta, y hoy tenemos un servicio muy especial y muy hermoso delante de nuestro Dios, y le invitamos para que nos acompañe. Bienvenidos y bienvenidas. Gloria a Dios. Vamos a escuchar un tema musical y luego vamos con la palabra del Señor. Por mí te entregaste.
damos la honra y la gloria y la alabanza para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Precioso, precioso y poderoso eres tú, Señor. Precioso y maravilloso eres tú, mi Rey, mi libertador eterno. Mi amado, lo invito para que levante sus manos al cielo. Vamos a orar al Señor antes de ir a la palabra de Dios. Dispongamos el corazón para el Señor. Levantemos las manos al cielo. Padre precioso y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Señor precioso y maravilloso Dios, presentamos nuestro corazón delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, por toda falta, todo pecado, toda transgresión en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, Señor. Perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos con tu santa palabra, Señor. Nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y en esta hora estamos dispuestos, Señor, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Puestos los ojos en ti, Señor Jesús, queremos permitir que tu carácter sea formado en nuestras vidas, Señor maravilloso. Así como lo formaste en el corazón de hombres y mujeres de Dios, cuyo testimonio está en la Biblia y que tú nos enseñas, Señor maravilloso. Señor, renunciamos a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. Señor, renunciamos a toda obra de maldad en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, renueva la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Señor, aumenta nuestras fuerzas como el búfalo. Señor, úngenos con aceite fresco y vivifícanos, Señor. Renueva cada mente, cada corazón, Señor poderoso y eterno. Renunciamos a toda obra de las tinieblas, Señor. Le anulamos al diablo todo derecho legal, todo edicto, todo decreto. Sea cancelado, sea anulado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, proclamamos libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, derribamos todo obstáculo para que tu palabra obre en nuestras vidas. Derribamos todo obstáculo en nuestro corazón, en nuestras vidas y en los aires. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de los aires y que tomes el control de esta palabra, Señor. Señor, quema toda malicia de los aires y corta toda maligna espada, Señor. Derribamos toda oposición del diablo, toda opresión de las tinieblas, Señor. Se va todo espíritu inmundo de interrupción, de distracción, todo espíritu de estupor, de pereza, de sueño, de pesadez. Los atamos y los ligamos en el nombre de Cristo. Los echamos fuera, fuera de nuestras vidas, fuera de esta reunión, fuera de la vida de cada hermano, de cada hermana, fuera de cada corazón y de cada vida. Todo espíritu que viene a detener la palabra, frustrarla en los corazones, en las vidas, en el nombre de Jesús, es atado, es ligado en el nombre de Cristo, es echado fuera, fuera de las vidas, fuera de los corazones, en el nombre de Jesús. Hay libertad, Espíritu de Dios, hay libertad para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu palabra haga lo que tú quieres y sea, Señor, prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado, maravilloso Dios. Nos cubrimos con la sangre bendita del Cordero de Dios. Proclamamos libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay libertad en cada vida, en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se va la tristeza, se va el desánimo, se va la amargura, el rencor, el resentimiento, la ofensa, el fastidio, la molestia. Lo echamos fuera, fuera, fuera de los corazones, fuera de las vidas. Toda incredulidad, toda duda, todo temor, toda cobardía, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi amado, declárese libre en el nombre de Cristo, por la sangre bendita del Cordero de Dios. Declara libertad sobre su vida. Declare que esta palabra correrá en su vida y será glorificada. Que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón y en cada vida. Que no haya estorbo, que no haya tropiezo en nuestras vidas la palabra de Dios. Que la palabra sea entendida, sea guardada. Que la palabra sea atesorada y que la palabra dé fruto en nuestras vidas. Dígale, Señor, tu palabra va a dar fruto en mi vida al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Las bendiciones no vienen sobre el que escucha la palabra, Señor, sino sobre el que la pone por obra, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Que esta palabra no quede, Señor, como cualquier palabra por ahí. Que esta palabra transforme nuestras vidas, oh Rey, oh Salvador eterno, en cada vida, en cada corazón, mi Señor, mi Rey, mi Libertador eterno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh precioso Espíritu Santo de Dios, toma el control. Que no sean palabras
de humana sabiduría, que sea la manifestación de Dios, la manifestación del poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo de Dios en cada vida y en cada corazón, Señor. Sea tu fuego, sea tu poder obrando a través de tu santa palabra, Señor. Toma el control, Espíritu Santo de Dios. Toma el control aún de cada vida, de cada corazón. Toma el control y muévete, precioso Rey divino Salvador, con poder y gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, eterno Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, divino Salvador, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, mi Salvador eterno, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, muy bien. Mis amados, Dios los bendiga. Dios los guarde, bienvenidos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Noticias de la iglesia. Hasta donde hablé con mi hermano Jesús todavía no ha nacido el bebé. Me dice él que le va a poner David. Me parece un nombre muy hermoso. Así que ahorita voy a llamarlo para preguntarle a ver qué pasó, si ya nació el bebé. Y el pastor, ¿por qué habla de eso cuando va a empezar a hablar de la palabra de Dios? Hermano, porque parte del carácter de Cristo que debe ser formado en nosotros es el poder ponernos en los zapatos del hermano y el poder estar pendiente del hermano. Y tener un corazón sano que puede darle algo al hermano siempre, siempre estar atento de los hermanos. Y es una noticia muy importante para ellos. Van a ser papás, o ya son papás, porque el bebé ya lleva 9 meses en la barriga de ella, pero es una noticia muy importante para la iglesia también, porque ellos son parte de la iglesia y usted y yo nos regocijamos con ellos juntamente. Así que cierro el paréntesis y vamos a la palabra de Dios ahora sí. El carácter de Cristo es el tema de hoy, el carácter de Cristo. Y vamos a hablar del carácter de Cristo, pero no vamos a leer hoy ni la obra de Cristo, ni lo que dijo Cristo, pero vamos a leer lo que dijeron otros hombres y mujeres de Dios, lo que hicieron ellos, y cómo el carácter de Cristo se revela a través, de lo que esos hombres y mujeres de Dios hicieron, hablaron y manifestaron. La actitud que presentaron frente a diferentes cosas, frente a diferentes aspectos de su vida, la actitud que presentaron frente a retos que en su vida tuvieron que afrontar y cómo ellos salieron victoriosos porque el Señor los ayudó. Y yo les recuerdo que Cristo no comenzó su ministerio cuando nació en el vientre de María. Él comenzó su ministerio desde siempre. Él es Dios, solamente que el mundo lo conoció cuando tomó el cuerpo de un ser humano y nació en el vientre de una mujer, pero en el huerto del Edén estaba Cristo. Cuando Dios decidió crear al hombre y a la mujer, estaba Cristo en esa decisión. Todas las cosas han sido creadas en Él, por Él y para Él. Así que el carácter de Cristo se ve durante toda la Biblia, en todo el Evangelio, se ve de comienzo a fin. El carácter de Cristo se ve en toda la palabra de Dios. De hecho, Él es la palabra de Dios. Y es algo muy hermoso cómo vemos su marca, cómo vemos su señal por todas partes en la vida de hombres y mujeres de Dios. Y antes de comenzar con esta palabra, recuerdo al apóstol Pedro. Antes de ser el apóstol Pedro, quiero decir, antes de que viniera el Espíritu Santo de Dios sobre él, aún con errores, aún con defectos, aún con el gobierno de las emociones en la vida de Pedro le dijeron, en la noche más terrible en la vida de Pedro, en la noche más terrible en la vida de Jesús, cuando lo habían entregado a la guardia de los judíos, o cuando la guardia de los judíos lo había hecho preso a Jesús, le dijeron a Pedro, oiga Pedro, pero es que usted es igualito a Jesús, usted se nota que andó con él, usted se nota que lo conoce. ¿Por qué? Porque el carácter de Jesús
estaba siendo formado en Pedro y Pedro no lo sabía aún, porque Pedro había pasado mucho tiempo con Jesús y Pedro en ese momento lo negó. Pero menos mal para la honra y la gloria del Señor, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, ahora sí de verdad recibe completamente el carácter de Jesús y Pedro no volvió a ser el mismo. Entonces, mi amado y mi amada, esta palabra nos lleva a que no tenemos que ser los mismos, tenemos que ser transformados conforme al carácter de Cristo. Tenemos que ser transformados en el nombre de Jesús, conforme al carácter que Cristo fue formado y que Cristo forma en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hebreos capítulo número 5 y vamos a leer este pasaje tan importante y tan trascendental en la vida del creyente. Hebreos capítulo 5. En el verso número 7 dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso número 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, vamos a mirar tres aspectos en tres versículos de Hebreos 5 que son muy importantes para la iglesia cristiana, son muy importantes para el hombre y la mujer de Dios. Debemos memorizar estos versículos y más que memorizarlos, debemos vivirlos, en el sentido de que lo que tuvo que vivir Cristo lo tenemos que vivir nosotros. Si queremos disfrutar de la herencia de Dios como Cristo disfruta de la herencia de Dios, tenemos que también disfrutar de los padecimientos de Cristo. Y digo disfrutar y me sonrío porque nadie quiere disfrutar de los padecimientos de Cristo, pero es necesario. Entonces, número 1, en el verso 7 dice la palabra: Cristo en los días de su carne. ¿Y nosotros en qué días estamos? En los días de nuestra carne. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Número 1, no podemos ser formados en nuestro carácter si nosotros no nos humillamos y clamamos a Dios para que Él haga su obra preciosa en nuestras vidas y podamos ser transformados. De lo contrario, vamos, hermano, no como la luz de la aurora, sino como una ola del mar, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Entonces Cristo, el Señor Jesús, dice la Biblia que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y con temor reverente al Dios de los cielos, al Padre de gloria, al que lo podía librar de la muerte. Así que el carácter de Cristo no se forma levantando la cabeza. El carácter de Cristo se forma bajando la cabeza, bajándose de rodillas al piso y declarando el poder de Dios en nuestras vidas y clamando a Dios para que cambie nuestro ser, cambie nuestro corazón y seamos transformados a la estatura del Señor Jesucristo. Recordemos a Naamán, del cual predicábamos ayer, y decíamos, la palabra era: ¿qué es lo que detiene la bendición? Y una de las cosas que más detiene la bendición en el creyente es el mismo creyente en su altivez, en su soberbia, en su falta de dependencia de Dios y en querer hacer las cosas a su manera, en sus propias fuerzas, y pierde mucho tiempo, pierde su vida y pierde muchos recursos tratando de hacer las cosas a su manera. Y hay cristianos que se les va toda la vida en esto, y yo no quiero que a mí se me vaya a ir toda la vida tratando de dominar o de transformar mi carácter en mi carne, porque no lo voy a lograr. Tengo que hacer lo que Cristo hizo. Entonces, lo que Cristo hizo en Hebreos 5, o lo que pasó en la vida de Cristo en Hebreos 5, y que Él se sometió a esto, tiene que pasar en su vida y en mi vida. De pronto no va a ser tan doloroso como fue para Cristo, seguramente no lo va a ser, pero va a ser necesario, mi amado. Y de ahí usted se levanta transformado en el poder de Dios. Entonces, Él se humilló, usted y yo nos tenemos que humillar. Él buscó a Dios con temor reverente. Él buscó a Dios no dando por sentado nada. Los religiosos dicen: no, pues Jesús oraba y Jesús
pero era Jesús, o sea, él decía, Padre, yo soy tu hijo, tú me das todo, gracias Padre, y listo. Pero no es cierto. Jesús con temor reverente rogaba, con súplicas, con lloro, con ruegos, lloraba al Padre y le clamaba que lo librara de cada tentación, de cada prueba, de cada situación, que lo formara como un hombre de Dios. Pastor, pero el mismo Cristo siendo Dios necesitaba ser formado como un hombre de Dios, sí. Lo que pasa es que estaba en los días de su carne, y usted y yo estamos en los días de nuestra carne. Y a veces decimos, no, yo soy cristiano, aleluya, y sigo, ahora sí, mejor dicho, como Cristo. Pero Cristo tuvo que depender de Dios a cada momento. Ahora cuánto más usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios a cada momento, que nuestra carne no se nos levante. A veces el cristiano piensa que los días de su carne son todos los días que va a vivir, y no piensa en la eternidad. Pero dice la Biblia en Hebreos 12 que por el contrario, Cristo tomó los días de su carne como algo temporal, algo pasajero, y que él miró el galardón, él miró qué iba a pasar después. Y él dijo, no, lo que yo voy a recibir es muy grande, lo que estoy viviendo en mi carne es algo temporal, algo pasajero, lo voy a vivir con dignidad, lo voy a vivir con el poder de Dios y voy a vencer. Y así fue, él venció. Número 2, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Usted y yo tenemos que seguir aprendiendo a obedecer. Y aprender a obedecer, uno le duele, uno padece. Pero ahí se está formando el carácter de un verdadero hijo de Dios. El carácter de un verdadero cristiano se forma en el fuego. No se forma, hermano, con un masaje suave, se forma, hermano, con tratos fuertes. Y Dios permite tratos fuertes en nuestras vidas para formar nuestro carácter. Es algo muy hermoso que Dios hace, porque el alfarero toma el barro y si no le sirve vuelve y le da forma. Pero el barro tiene que ser formado para formar la vasija que el Creador quiere usar y en el cual quiere llenar de su gloria, llenar de su poder. Así que usted es una vasija, mi hermano, que le falta todavía prepararse. Yo soy una vasija que me falta bastante prepararme, o que el Señor me trate para que realmente Él pueda llenarme de todo lo que me quiere llenar y usarme como aún me quiere usar. Soy consciente de que me usa, pero la verdad, lo que Él quiere hacer conmigo es mucho más grande. Usted es consciente que Dios ha hecho cosas preciosas en su vida, pero usted debe ser consciente que aún hay cosas muy grandes que Dios tiene para usted, pero usted y yo necesitamos ser formados en el carácter de Cristo. Aún más y aún mejor necesitamos ser formados por nuestro Dios. Entonces, mi amado, el verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿cuál es la tarea de nuestras vidas? Ser perfeccionados. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pues las obras de Cristo, pónganme cuidado de esto, las obras de Cristo hoy no las hace Cristo. Hoy ¿quién las hace? Usted y yo. Pero si no somos perfeccionados, pues no estamos capacitados para hacer las obras de Cristo. De ahí la urgencia y la necesidad de que usted y yo seamos perfeccionados día a día. Entonces el discurso de pronto del hermano o de la hermana que dice, pastor, yo llevo 20, 30 años en la iglesia y yo desde que conocí a Cristo yo me arreglé y así he estado todo el tiempo. Yo le digo, hermano, hermana, pues se quedó estancado, porque si así ha estado todo el tiempo y se arregló pero no ha avanzado, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la formación del carácter? ¿Dónde quedó esa formación? Pues resulta que, hermano, la senda del justo debe ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso tiene que pasar en nuestras vidas. El Señor tiene que hacerlo en nosotros y nosotros tenemos que dejar que Él lo haga. Amado y amada, el carácter de Cristo debe ser formado en la vida del creyente. El carácter de Cristo lo necesitamos y yo espero que usted lo anhele, porque cuando yo me doy cuenta de cosas en mi vida que no le sirven a Dios, yo anhelo que Dios me transforme y me cambie y ser realmente el hombre de Dios que Dios quiere usar, el papá que Dios quiere usar, el esposo, el ciudadano y así que Dios quiere usar. Vamos a ver algunos ejemplos del carácter de Cristo en la vida del creyente y vamos a Génesis capítulo 4. Vamos a estar leyendo, tomé algunos versículos de la Biblia, habría podido tomar 200 o 300 versículos, pero tomé solamente 7 versículos o 7 pasajes. Mejor vamos a Génesis capítulo número 4
y vamos a ver el carácter de hombres y mujeres de Dios cuyo testimonio está escrito en la Biblia. ¿Y por qué está escrito en la Biblia, hermano? Porque esto fue algo que no todo el mundo lo logró, que no todo el mundo lo hizo. Dice el verso número 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. Verso 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, el carácter de Cristo está en la vida de Abel. Y yo me atrevo a decir que Abel nació exclusivamente para venir y traer ofrenda a Dios, porque prácticamente la Biblia es lo único que registra, y la Biblia habla cosas tremendas de Abel. Aparentemente Abel nació para preparar una ofrenda para Dios y la entregó, y luego fue sacrificado y murió. ¿A quién se le parece esto? A Cristo. Abel, como muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, son figura de Cristo y refleja el carácter de Cristo. Y Abel trajo una ofrenda, pero no trajo cualquier ofrenda, como el caso de Caín, que trajo una ofrenda cualquiera. Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y de esa manera Dios miró a Abel y dijo: wow, qué ofrenda, wow, qué carácter, el carácter de un hijo de Dios. Y es que la ofrenda que nosotros le damos a Dios muestra quiénes somos nosotros. Y si la ofrenda es mala, muestra que nosotros tenemos que ser transformados. Lamentablemente para Caín, pues ese no se dejó arreglar, ese no se dejó transformar, recibió el castigo. Y nosotros tenemos la oportunidad, hermano, de que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, de que todo lo que hagamos para Dios lo hagamos en nuestras vidas, que tenemos que trabajar a diario. La ofrenda a Dios, dice la Biblia, que para nosotros la ofrenda que le podemos dar a Dios no es una lechuga, no es un cabrito, no es un becerro gordo, es nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, y es nuestro corazón como un corazón que se dispone para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero esa ofrenda se muestra a través de lo que hacemos con nuestro cuerpo y a través de lo que dejamos llenar nuestro corazón. Entonces, mi amado, ¿usted qué ofrenda le está dando a Dios? ¿Está dando la ofrenda de Caín? Cualquier ofrenda, cualquier oración, cualquier palabra, cualquier tipo de ofrenda al Señor, o está buscando darle al Señor su mejor ofrenda. Entonces, hermano, es algo muy hermoso que el hombre de Dios entienda que su vida es para Dios y que su vida tiene que ser ofrenda delante de Dios, y que su vida tiene realmente que tener el sello del carácter de Cristo. Y en esto todos tenemos que trabajar y tenemos que decirle al Señor: transfórmanos, Señor, que nuestra ofrenda sea la ofrenda de Abel y no sea la ofrenda de Caín. Yo imagino a Caín con una lechuga. De pronto dijo: no, guardemos un pedacito de lechuga para el almuerzo y llevémosle el resto al Señor. Y lo digo como a modo de chiste, hermano, pero es algo muy serio, que nosotros realmente podamos ofrendarle al Señor lo mejor de nosotros. El mejor tiempo que tengamos de eso, démoselo al Señor. El tiempo de la mañana, cuando usted tiene las mejores energías. Aunque alguien dirá: no, a la madrugada yo tengo el sueño. Pero yo le digo algo: lo mejor para el Señor es lo primero. Lo mejor para el Señor es lo más bueno. Y eso tenemos que darle al Señor. Y el Señor nos ayude a todos, porque el carácter de Cristo incluye dar la mejor ofrenda, entregar su propio cuerpo sin pecado, sin mancha, y entregar su corazón sano, sin heridas, sin rencor, sin temor, entregar su sangre, una sangre sana, una sangre limpia, entregar todo su ser frente a Dios. Abel y Cristo entregaron la mejor ofrenda, y Abel y Cristo recibieron el galardón.
Qué bendición tan grande, mi amado, porque cuando Abel muere a manos de su hermano, lamentablemente para esa familia y para Caín, cuando Abel muere, no se pierde absolutamente de nada en esta tierra, porque Abel va a la gloria de Dios, va al reino de los cielos. Y Abel, por la ofrenda que dio, Abel estaba pensando en Dios cuando estaba criando sus ovejas. Abel estaba pensando en Dios cuando estaba preparando su ofrenda. A veces el cristiano está pensando es en sí mismo y por eso no le puede dar la mejor ofrenda al Señor. Bueno, cerremos ahí el tema de Abel, que está bastante importante, bastante interesante, hay mucho que decir, pero no es el objetivo hoy profundizar en este tema de la ofrenda. Vamos ahora a Ruth capítulo 1, verso 16. Vamos al Evangelio de Ruth. Es una broma, el libro de Ruth no se conoce como un evangelio, pero yo lo llamo el Evangelio de Ruth porque habla de una mujer que fue evangelizada, de una mujer que fue partícipe de Cristo sin pensarlo, sin saberlo, y tuvo el privilegio que muchos no tuvieron. Ruth, capítulo número 1, en el verso 16. Quiero que leamos desde el verso 13. Entonces, antes de leer, vamos al cuadro general de este texto. Está Noemí, la suegra de Ruth y de Orfa. Está el esposo de Noemí muerto. Están los hijos, Malón y Kelión, están los hijos de Noemí, están muertos. Noemí le dice a sus dos nueras: oiga, mujeres, yo me voy para la tierra de Israel, aquí la verdad en Moab me ha ido muy mal, mis hijos, mi esposo murieron, llevo una afrenta muy grande en mi vida, así que las dejo, aquí se acaba nuestra parentela, aquí se acaba nuestra sociedad como familia, los hombres de nuestra familia murieron, entonces yo me voy, ustedes son moabitas, quédense. Y en el verso 13 dice Noemí a sus dos nueras, porque ellas se quieren ir con Noemí: no, nosotros vamos con usted, Noemí, nosotros vamos con usted, tranquila. Ella les dice: ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? Está hablando de dos hijos que ella pudiera tener para dárselos por esposo a sus dos nueras. No, hijas mías, dice Noemí, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces Orfa tomó la decisión de devolverse. El deseo de seguir con Noemí como que no era muy firme, y Orfa se fue para su casa, pero Ruth siguió con Noemí. La decisión más importante en la vida de Ruth acaba de tomarla en este versículo, y fue de seguir con su suegra, aunque su marido ya era muerto. Y dice la Biblia, dicen que Orfa vino a dar a luz a los enemigos del pueblo del Señor. Por cierto, los moabitas eran enemigos, y si usted recuerda la historia bíblica, pues eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Pero entonces Orfa, dicen que ella dio su linaje o su genealogía, dio para que se levantara uno de los gigantes que se levantó contra el pueblo de Israel. Por la decisión que tomó ella, en lugar de convertirse en bendición, se convirtió en maldición. Y tuvo la oportunidad de su vida, pero no la pudo aprovechar porque no tenía el carácter que necesitaba para poder aprovechar esa oportunidad. Y debo agregar que Ruth tuvo el carácter de Cristo, y de esa manera el carácter de Cristo le permitió tomar una decisión excelente, la mejor decisión. Cuando usted se deja formar por el carácter de Cristo en su vida, usted toma las mejores decisiones. Es como cuando a mí me dijeron, me llamó el pastor que Dios usó para llamarme en ese día al ministerio. Me dijo: bueno, hermano, tiene la oportunidad de
empezar su ministerio trabajando en el pastorado en tal lugar. Y me dijo, pero esta es una oportunidad más. Si usted no quiere, no pasa nada, después vendrá otra oportunidad. Entonces me dijo, tiene un mes para pensarlo, para decidirlo, para hablar con su familia. Y yo le dije a este pastor, le dije, me voy a tomar 15 días nomás. Entonces cuando él me dijo, esta es una oportunidad, después vendrán otras, y yo me puse a orarle al Señor, yo dije, esta no es una oportunidad más, esta es la oportunidad de mi vida, porque yo quería servirle a Dios. Y el Señor me había hablado de eso ya días atrás, me dijo, ya estamos prontos, ya casi, mi hijo, espere un momentico. Y esa fue la oportunidad de mi vida de servirle a Dios. Es la oportunidad que tengo de servirle a Dios hoy. Y en la vida de Ruth se presentó una oportunidad, y en la vida de Orfa una oportunidad muy, muy grande, que cambiaría sus vidas para siempre. Pero Orfa no tuvo el carácter para tomar la mejor decisión. Orfa se dejó convencer por las lágrimas de Noemí. Pero Ruth le dice a Noemí algo muy, muy precioso que a mí me conmueve. En el verso 15, Noemí le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y es que cuando le dice a ella, tu pueblo y tus dioses, le está diciendo todo lo que tú eres, todo lo que tú has sido hasta hoy, todo lo que ha llenado tu corazón, todo lo que ha sido parte de tu vida, todo lo más valioso de tu vida, ¿lo vas a dejar atrás? Y yo quiero que usted lea el 16, dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. A mí me quebranta esta palabra, hermano, porque es Cristo a través de la vida de Ruth. Es el carácter de Cristo a través de la vida de esta mujer. Esta mujer era moabita, era una joven sin experiencia, pero tenía el carácter de Cristo. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Y Ruth despreció sus dioses, su papá, su mamá, su familia, su cultura, su tradición, todo eso lo tuvo por basura como el apóstol Pablo, y ella dijo, ese Dios del cual usted me ha hablado, del cual yo he aprendido a amar, del cual yo he aprendido a vivir, ese Dios va a ser mi Dios de hoy en adelante. Lo que usted es, Noemí, lo voy a hacer yo, porque usted me ha enseñado. Y alguien decía que Noemí fue la mentora de Ruth, que Noemí fue la coacher, como dicen, o la coach, como dicen en otros lugares. Noemí fue quien ayudó a Ruth a levantarse y ayudó a formarla como una mujer de Dios. Y Ruth mostró el carácter de Cristo cuando toma la decisión de seguir a su suegra, cuando no sabía para dónde iba y no sabía qué iba a hacer de su vida. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, salga de su tierra y de su parentela a la tierra que le mostraré. Ruth hizo exactamente lo mismo que Abraham. ¿Y cómo le fue a Ruth, hermano? Pues Ruth fue la abuela del rey David. Ruth se casó con Boz, y este hombre Boz fue el abuelo de David. Fue uno de los padres de David. Amado y amada, mire cómo Ruth, estando en la maldición, estando por fuera de toda bendición, tomó una decisión que la colocó dentro de la bendición y tuvo el privilegio de dar o de ser usada por Dios para dar a luz a nuestro Salvador según la genealogía de David.
según la genealogía que dio lugar al nacimiento de Jesús. Aunque usted me dirá, no, pero José no fue papá de Jesús, entonces eso, no, sí es cierto, hermano, porque la Biblia lo dice. Así es. Pero entonces, mi hermano, las decisiones que nosotros tomamos con el carácter de Cristo nos permiten, hermano, meternos en la bendición y salir de la maldición. Pero el que no se deja formar en el carácter de Cristo, se sale de la bendición y se mete en la maldición. Y ayer hablábamos de Naamán, y por ahí más adelantico aparecía Giezi, y Giezi se salió de la bendición y se metió en la maldición, porque no tenía el carácter de Cristo. Amado y amada, qué importante que nuestras decisiones son marcadas por nuestro carácter, de manera que hay urgencia en que nuestro carácter sea formado como el carácter de Cristo. Gloria a Dios. La verdad me conmovió la historia de Ruth y la he leído, le cuento que ya varias veces, pero me conmueve este versículo 16, la decisión tan tremenda que toma Ruth y cómo Dios respalda a Ruth y le permite ser redimida y se casa con un hombre virtuoso, con un hombre de Dios, y Dios la usa y la mete en la genealogía de Jesucristo. Qué bendición tan grande, mi amado. El libro de Job en el capítulo 1, vamos a ir allá. Job capítulo 1, estamos hablando del carácter de Cristo y aquí hay hombres y mujeres de Dios que muestran ese carácter. Job capítulo 1, quiero que vaya conmigo. En el verso número 21, Job capítulo 1, verso 21. Vamos a leer el verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Que un hombre de Dios se postre en tierra, rape su cabeza y adore, hermano, eso es normal. Que usted llegue el domingo a la iglesia y levante las manos y adore al Señor, eso es normal. Pero que un hombre, después de que pierde su familia, pierde sus riquezas, lo pierde todo, pierde su prestigio y lo pierde absolutamente todo, se postre y adore a Dios, eso sí no es normal. Eso lo hace solamente un hombre que tiene, o una mujer que tiene el carácter de Dios. ¿Qué hace usted cuando está triste, está afligido, está desanimado? ¿Se postra y adora a Dios? Si usted lo hace, es el carácter de Cristo que está siendo formado en su vida. Pero si usted no lo hace, bueno, aquí está Job, que nos está dando ejemplo de vida. Después de que le avisan a Job, no, usted pierde sus hijos, usted pierde sus riquezas, usted pierde todo. Y Job se postra en tierra, se dispone en humillación delante de Dios y adora a Dios. Pero no se queda solo con eso. En el verso 21 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mi hermano, mi hermana, el carácter de Cristo se ve en las palabras de Job, en la actitud de Job, en la disposición de Job para adorar a Dios, aun cuando ha perdido absolutamente todo, aunque realmente no ha perdido todo porque tenía su vida y tenía su salud. Después perdió la salud también, pero seguía teniendo su vida para adorar a Dios. Amado y amada, el carácter de Cristo tiene que verse en nuestras vidas. Y aquí se ve en un hombre que adora a Dios sin ninguna pretensión. Adora a Dios sin ningún motivo aparente. Adora a Dios aun cuando todo le está saliendo mal. Adora a Dios sin colocarle condiciones a Dios. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero tales adoradores es necesario que le adoren así, en espíritu y en verdad. Pero si el carácter de Cristo no es formado en la vida de aquel que tiene que adorar a Dios, de ese hombre y de esa mujer, difícilmente va a poder adorar a Dios, porque si le va mal, va a renegar como el pueblo de Dios en el desierto. Y si le va bien, se va a olvidar de Dios porque todo le está yendo bien.
Hermano, el que tiene el carácter de Cristo se acuerda de Dios, esté bien o esté mal, y adora a Dios en todo tipo de condición que venga sobre su vida. El libro de Habacuc lo habla y dice que aunque falte, aunque no haya, aunque se haya terminado, con todo yo adoraré al Dios de mi salvación, dice el profeta Habacuc. Entonces Job nos muestra ese carácter tan precioso de que aunque las cosas no salgan como queremos, aunque aparentemente perdamos todo, no hemos perdido a nuestro Dios y no hemos perdido la provisión, no hemos perdido la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y Job dijo, algo hará Dios conmigo. Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esto es la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente. Daniel capítulo 3, ya nos quedan tres hombres o mujeres de Dios que dan testimonio del carácter de Cristo. Daniel capítulo 3, quiero que vaya conmigo al profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Y en Daniel, así como en los otros hombres y mujeres de Dios, hay muchas cosas que hablar. Pero hoy vamos a tomar al menos una característica de cada uno de ellos. Daniel capítulo 3, en el verso 15. Otro pasaje que a mí me conmueve, y es el de tres jóvenes, hombres de Dios, que estaban cautivos en otra tierra, pero que vivían como reyes en esa tierra porque honraban a Dios. Y un día el rey Nabucodonosor se enloqueció, y con ayuda de sus sabios y de sus brujos y demás, mandó construir una estatua muy alta, que dicen que era muy muy grande esa estatua, que era de más de 5 o 6 metros de altura esa estatua. Y le dio el antojo a este rey de que todos se postraran a esa imagen. Pero Sadrach, Mesach, Abednego y el mismo Daniel no se postraron ante esa imagen. Y el que no se postrara, Daniel capítulo número 3, dije yo, ¿no? Menos mal que me acordaron que aquí estoy mirando el capítulo 1. Daniel capítulo número 3. Y estaba hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces él dijo, pues el que no se postre ante la estatua, pues lo metemos en un horno de fuego. ¿Cuál es el problema? Yo soy el rey, yo mando, yo soy el todopoderoso acá. Nabucodonosor tenía problemas de altivez y de soberbia. Y Sadrach, Mesach y Abednego estaban en manos de Nabucodonosor, al menos eso pensaba Nabucodonosor, pero Sadrach, Mesach y Abednego tenían el carácter de Cristo. Entonces vamos a leer en el verso número 14, vamos a leer, dice, habló Nabucodonosor y les dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros, es cierto, es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Yo he leído en la Biblia que siempre que alguien habla en contra de Dios, Dios más rapidito se mueve y se glorifica en la vida de esa persona. Pues eso pasó en la vida de Nabucodonosor cuando habló en contra de nuestro Dios. Y en el verso 16 dice algo muy tremendo, y es que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y a mí lo que más me conmueve de la respuesta de estos tres jóvenes es en el versículo 18, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Entonces, en el lenguaje de hoy, ellos dijeron, el Dios que nosotros tenemos, al que nosotros le servimos, nos va a librar de su horno y de usted. Pero si el Dios que nosotros tenemos, al que amamos y al que le servimos, no lo hiciera, igualmente nosotros no adoramos a otros dioses, ni nos postramos delante de nadie, sino solamente delante de nuestro Dios. Eso es el carácter de Cristo en la vida de tres jóvenes que no estaba ni el papá ni la mamá allá para mirar a ver qué era lo que hacían, pero que tienen el carácter de Cristo en su corazón y estaban dispuestos a morir por Cristo, a morir, si fuera necesario, por el testimonio de Jesús en sus vidas. Este versículo yo creo que se va a repetir en tiempos finales, cuando al cristiano le digan, bueno, ¿usted va a adorar la bestia o va a adorar a Jesús? ¿Va a negar a Jesús o qué va a hacer? Y el cristiano tendrá que tomar una decisión. Dice la Biblia que esas cosas pueden pasar. No nos pasarán a todos, pero a algunos le tendrá que pasar esto y tendrá que tomar una decisión. Pues Sadrac, Mesac y Abednego tomaron su decisión por Cristo y el mismo Cristo se metió al horno y los sacó. Y yo le digo, mi hermano, no se quemaron ni siquiera las pestañas, porque fue Cristo quien honró la fidelidad y el carácter del mismo Cristo en la vida de ellos. Usted y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? ¿Hasta dónde vamos a ir por Cristo? Hay gente que se va de la iglesia y abandona a Cristo porque no lo quieren, porque le sacaron la lengua, porque les fue mal con el pastor, con el hermano, porque no le gustó la palabra, no le gustó lo que se hizo en la iglesia. ¿Cómo hace de falta el carácter de Cristo en nuestras vidas, mi amado y mi amada? ¿Cómo hace de falta el carácter de Cristo en la iglesia de Jesucristo hoy en toda la tierra? ¿Cómo hace de falta el carácter de Cristo en la vida de nosotros? Vamos a terminar con Hechos 3:6 y con Filipenses 3:13 y vamos a orar. Hechos capítulo 3, verso 6, quiero que vaya conmigo al Nuevo Testamento. Hechos capítulo número 3. En el verso número 6 dice la palabra de Dios: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo le digo algo, Pedro, después de que recibe el Espíritu Santo de Dios, tiene que dar, tiene que entregarle a la gente. Antes de recibir al Espíritu Santo de Dios, cuando Pedro fue probado, fue una vergüenza. Como usted y yo podemos ser una vergüenza cuando no nos dejamos formar por Dios y no dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre a través de nuestras vidas. Pues resulta que Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, iba con Juan, iban a la hora de la oración, y de pronto alguien dirá, no, pues voy a orar, no voy a hacer ningún milagro, no voy a sanar a nadie, no voy a hacer nada más, sino voy a orar. Pedro tenía algo que tenía que darlo en el momento necesario. Entonces vino este hombre que estaba a la puerta, era la puerta la hermosa, en el templo, y se levantó la voz y le dijo, ay, deme algo. Entonces Pedro le dijo, lo miró en los ojos y le dijo, de lo que tengo te doy, no tengo ni plata ni oro para darte, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el carácter de Cristo es un carácter que da y entrega lo que tiene. Y dice la palabra de Dios que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y Él dijo, es más bienaventurado dar que recibir. El carácter de Cristo es un carácter que entrega, que da, que sirve. Y Pedro no servía antes de haber recibido al Espíritu Santo de Dios. Pedro se movía por sus emociones. Pedro era un emocionalista antes de recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro para darte, pero lo que tengo te lo doy y es mejor que cualquier riqueza de esta tierra. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Mi amado y mi amada, el carácter de Cristo en Pedro también tiene que estar, así como estuvo en él, tiene que estar en nosotros, en siempre estar dispuestos a dar algo a alguien, entregar algo por alguien, ser bendición de Dios para alguien. Pero hermano,
Lo que no tenemos no lo podemos dar, así que tenemos que tener. ¿Y cómo hacemos para tener? Pues hermano, vamos a la presencia de Dios, corrijámonos, arreglémonos y digámosle: Señor, yo también quiero tener, yo quiero tener el carácter de Cristo, quiero tener para darle a otro. Qué bendición, hermano, que Pedro le dice a este hombre: levántese y ande. Y yo le di algo: si usted sigue leyendo este capítulo, usted dirá: bueno, pero Pedro ayudó a un cojito que estaba ahí, bueno, lo ayudó, bueno, pobre cojito, bueno, se levantó. Pero hermano, una multitud de gente llegó a los pies de Jesús a través del testimonio de ese cojo, que Dios lo sanó gracias a que Pedro, en el carácter de Cristo, le dijo: levántate y anda en el nombre de Jesús. Si usted lo sigue leyendo, la vida de ese cojo transformó la vida de muchas personas, porque ese hombre se levantó a dar testimonio de Jesús. Ese hombre se levantó y la gente lo vio, y la gente sabía que había estado postrado, y la gente le preguntaba quién lo había sanado, y él dio testimonio de Jesús. Mi amado y mi amada, qué importante que el carácter de Cristo da fruto en la vida del creyente, pero cuando no hay carácter de Cristo, el fruto no sale, no resulta, no se ve, y ese es un afán que debe haber. Si hay algo que debe afanar al hombre de Dios, es de llenarse de Dios y de ser instrumento de Dios y de formar en su vida el carácter de Cristo. Terminamos en Filipenses 3:13, quiero que vaya conmigo allá. Filipenses capítulo 3:13, y le vamos a dejar este pedacito al apóstol Pablo, que es uno de los hombres que más mostró el carácter de Cristo en su vida. Filipenses capítulo 3, un versículo que leímos en estos días y me parece un versículo muy adecuado para este tema. Dice: hermanos, está hablando el apóstol Pablo a los filipenses: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mi amado y mi amada, el apóstol Pablo, ya siendo un hombre mayor, el apóstol Pablo, habiendo entregado toda su juventud, o parte de su juventud mejor, a Cristo, ya en los tiempos finales de su ministerio, el apóstol Pablo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, yo no doy nada por sentado para no descuidarme. El que piense estar firme, mire que no caiga. El carácter de Cristo es el carácter que no da por sentado nada, sino que siempre está atento a depender de Dios. Por eso Jesús oraba con temor reverente a aquel que lo podía librar de la muerte, porque Jesús no daba por sentado nada. Él, a cada momento que podía y que sacaba el espacio, se humillaba delante de Dios, porque él sabía que estaba en un cuerpo de carne que en cualquier momento lo podía llevar al pecado, en cualquier momento lo podía hacer desobedecer a Dios, y Cristo no lo hizo. ¿Por qué? Porque permaneció en ese propósito. Y el apóstol Pablo aprendió de Cristo esto, y él dijo: yo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. El apóstol Pablo es un hombre que no da nada por sentado, pero el apóstol Pablo es un hombre que no mira para atrás, sino que mira para adelante y sigue adelante. La gran mayoría de los cristianos que andan mirando el pasado, mirando los errores del pasado, mirando las glorias del pasado, mirando qué ocurrió en el tiempo pasado, se frustran, se detienen y no siguen caminando con Cristo. Tarde o temprano detienen su camino, porque hermano, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios, lo dijo el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El carácter de Cristo en usted y en mí nos va a permitir seguir adelante, seguir sirviéndole a Dios, seguir arreglándonos, corrigiéndonos, pero siempre seguir adelante, buscando ser instrumentos en las manos de Dios. Hermano y hermana queridos, el carácter de Cristo en usted lo va a llevar a seguir adelante y a no detener su crecimiento, a no detener su servicio a Dios. Que nada a usted lo vaya a separar y lo vaya a apartar del amor de Dios. Que el carácter de Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada creyente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto, a la estatura del Hijo de Dios. El carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, mi hermano, y si duele, que duela,
Y si sufrimos un poquito, bueno, ¿qué le hacemos? Pero que podamos ser mejores cada día, que podamos ser transformados en el poder de Dios. Yo le invito para que usted levante sus manos al cielo. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Padre, recordamos el testimonio de Abel, testimonio de Ruth y de la misma Noemí. Recordamos el testimonio de Job, el testimonio de Daniel también y de los amigos de Daniel, el testimonio de Pablo, el testimonio de cada hombre y mujer de Dios que lo entregó todo por ti, Señor. Cada hombre y mujer de Dios que obedeció en todo y que cuando se equivocó, cuando falló, reconoció su error y se levantó y siguió adelante, Señor. Señor precioso, ese carácter que colocaste en ellos, colócalo en nosotros. Esa fe que colocaste en ellos para seguir adelante, colócala en nosotros, Señor. Ese deseo de agradarte y de acercarse a ti y de hacer tu voluntad, colócalo en nosotros, Señor. Señor precioso, transforma el corazón y la vida del hermano, de la hermana. Transforma el corazón y la vida mía, la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, la vida de cada uno de los hogares, los hijos, la esposa, el esposo, el papá, la mamá. Cambia los corazones, cambia, transforma, Señor. Trae un cambio, una transformación, que tu carácter, Señor, sea formado en las vidas, sea formado en los corazones, sea formado en los hogares, Señor poderoso y eterno. Se va toda rebeldía y toda desobediencia de los corazones. Se va toda rebeldía y toda desobediencia de nuestros corazones, del corazón de nuestros hijos, del corazón de los hermanos. Echamos fuera toda rebeldía, fuera toda desobediencia, en el nombre de Jesús. Toda religiosidad, toda hipocresía en nuestros corazones, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, proclamamos libertad sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaramos el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas, Señor. Oh Rey precioso y maravilloso Dios, dígale, Señor, aquí está mi corazón y aquí está mi vida. Forma el carácter de Cristo en mí, Padre precioso. Forma tu carácter en mí, Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, te autorizo para que tomes lugar y control de cada área de mi vida, de cada área en mi corazón. Que cada rincón de mi corazón, que cada área de mi vida sea transformada por tu poder, Señor. Padre precioso, yo proclamo libertad sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Yo declaro, Señor, que se levantan verdaderos adoradores. Yo declaro que se levantan hombres y mujeres que traen la mejor ofrenda delante de ti, Señor. Su corazón, su propia vida rendida delante de ti, Señor. Padre precioso, yo declaro que se levantan hombres y mujeres de Dios que desarrollan el carácter de Cristo en sus vidas. Y hoy hablaba, Señor, con un hermano que decía que él quería tener la fe de aquella persona que en la Biblia él estaba mirando, él estaba leyendo, que él quería tener esa fe. Padre precioso, honra a cada hermano que quiere tener esa fe que tú has colocado en esos hombres y mujeres de Dios, de los cuales nos cuentas en tu santa palabra. Honra, Señor, esa fe, honra ese propósito en la vida de ese hermano que dice, yo quiero agradar a Dios, yo quiero tener el carácter de Cristo, yo quiero ser un hijo de Dios obediente. Señor, obra en ese corazón, obra en esa vida, porque, Señor poderoso y eterno, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De esa manera derribamos todo argumento y toda fortaleza del diablo. Derribamos todo argumento y toda fortaleza de las tinieblas que nos podría apartar de Cristo, que detendría la formación del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Derribamos argumentos y fortalezas del diablo en el nombre de Jesús. Proclamamos libertad sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay libertad, Espíritu de Dios, hay libertad, oh Rey, hay libertad, oh Salvador eterno, en el nombre glorioso y poderoso de mi Cristo. Gracias, Señor, gracias, Rey, gracias, Salvador eterno, gracias, Padre precioso de la gloria, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre para siempre, Padre. Gracias, eterno Dios. Yo declaro que esta iglesia, formada en el carácter de Cristo, es una iglesia que, hermano, se levanta en el poder de Dios en esta ciudad, en esta nación y en la tierra. Se levanta a hacer la obra de Dios. Señor,
cada corazón y cada vida, Señor, tócalo, cada corazón y cada vida sean transformados. Y si tenemos que ser, Señor, formados como Cristo tuvo que ser formado, Señor, hazlo. Y si tenemos que aprender a obedecer como Cristo aprendió a obedecer, Señor, hazlo en la iglesia, hazlo en nuestras vidas, Señor, porque lo necesitamos, porque queremos ver tu gloria. Dígale, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria en la vida de los hermanos. Quiero ver tu gloria en la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Salvador eterno. En el nombre de Jesús. Quiero orar por aquellas personas que no conocen del Señor, que necesitan reconciliarse con Dios. Si usted reconoce a Cristo en su corazón, en su vida, es necesario que lo confiese con su boca y se lo diga a Él. Y si usted quiere, acompáñeme con esta oración y dígale a Cristo que usted quiere que Él tome su corazón y su vida, que perdone su pecado y haga de usted una persona que agrade a Dios y que sea formado el carácter de Cristo en su vida. Si usted es esa persona, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios y que viniste a la tierra a morir en la cruz para perdonar mis pecados y salvar mi alma. Derramaste tu sangre, Señor, pero yo he sido rebelde y he pecado contra ti. Dígale: Señor, te pido que me perdones todos mis pecados y que coloques en mí un verdadero arrepentimiento. Te pido que me laves con tu sangre preciosa y me limpies con tu palabra. Dígale: Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre en tu libro y un día cuando tú me llames yo pueda estar contigo por la eternidad. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amados, Dios los bendiga rica y poderosamente. Queremos saludar a los hermanos a través del Face, así que los bendecimos a todos los bendecimos. Y vamos a saludar especialmente a algunos hermanos que han comentado. El hermano Víctor Cadena, que no ha faltado, gloria a Dios, hermano, siga adelante. Vamos a darle una medalla a la perseverancia en estas oraciones a este hermano, el hermano Víctor, espero que siga así. La hermana Elizabeth López, la bendigo, hermana Elizabeth, allá en Bogotá. La hermana Susana, ella dice: Dios los bendiga, pastores, amén, así sea. Dios te bendiga, hermana. Gloria a Dios. Aquí nos mandan una cantidad de mensajes. La hermana Marina Cediel, bendiciones para todos. Ella saluda a la iglesia, hermana, bendiciones. Dios la bendiga, hermana, a seguir formando ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Lucy Elena Maestre, bendiciones, pastores, buenas noches. Pido oración por salud. Amén, hermana. En su cuerpo, sobre la cruz, el Señor Jesús llevó su enfermedad, hermana Lucy Elena. Y por la herida de Cristo, por su llaga, usted ha sido sanada. La declaro sana en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Cristo. Y declaro sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la salud de la hermana. La hermana Luz Ángela Díaz dice: bendecidas noches, amados pastores, Dios os guarde. Amén, hermana, así sea, Dios me la bendiga. Dios le dé salud, Dios le dé vida, Dios le dé fortaleza. Y la hermana Luz Ángela nos saluda también, dice: pastores, Limbania, sobrina, y desde Palmor, Sierra Nevada, Marta, mi amiga. Entonces oramos por esa sobrina, oramos por esa amiga, que el Señor forme ese carácter de Cristo en la vida de ellas, que el Señor les guarde y les bendiga, y que el Señor haga su obra en sus vidas, en el nombre de Jesús. Bueno, saludamos a todos los hermanos a través de este medio, los bendecimos en el nombre de Jesús. Les habló su pastor Antonio Ramírez. Somos la Iglesia Cristiana Centro Misionero Bethesda de la ciudad de Santa Marta, y estamos para servirle, mi amado, mi amada. Hay una palabra siempre de parte de Dios para usted. Lo invitamos a seguir adelante. Amados, no olviden que el domingo tenemos la cena, así que entre mañana y el sábado colocamos el video. Yo creo que mañana en la tarde colocamos el video en el Face, para que preparen la cena en su casa con mucha reverencia y con mucho respeto, y puedan preparar la cena. Y el domingo en la mañana
podamos participar de la cena del Señor. Bueno, muy bien, gloria a Dios, gloria al Señor. Amados, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos despedimos con música, nos despedimos adorando al Señor. Así que con el carácter que Cristo está formando en nosotros, el carácter de un verdadero Hijo de Dios, vamos a exaltarlo, vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Rey, gracias.